Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muchachos, muchachas. Vamos a continuar con nuestra materia de desarrollo humano. Bueno, el día de hoy nos toca precisamente trabajar lo que es o revisar algunas de las principales estrategias para el desarrollo de las potencialidades humanas. Es decir, ciertas estrategias o ciertos conceptos, o sea, más bien ciertos consejos que podríamos tomar en cuenta y que ya de alguna manera se han ido explicando a lo largo de la materia. Eh, pero que son importantes como recapitularlos para tomarlos en cuenta precisamente para el desarrollo como tal de nuestra potencialidad, de nuestras capacidades y demás. Y bueno, en última instancia, pues nos permita precisamente nuestro propio desarrollo humano y el desarrollo como tal de nuestra sociedad, ¿va? Ok, vamos revisando precisamente esas estrategias. Ay, permítame. Dice, cuando alguna persona decide comenzar seriamente un camino de perfeccionamiento de sí mismo o de sí misma, dice, pronto se encontrará con alguien que le dirá solemnemente, es decir, muy seriamente, lo primero que debes hacer es conocerte a ti mismo. Esta parte ya la hemos trabajado tanto en lo que es en aprendizaje autogestivo como aquí de igual manera en desarrollo humano, ¿va? Entonces creo que ya no hay más necesidad tanto de meternos tan de lleno. Dice, lo que casi nadie explica hasta ahora es que no basta con tener la intención de conocerte a ti mismo o a sí mismo para lograrlo. Más aún, sin una ardua preparación es imposible. ¿Va? Entonces, bueno, sí hay como cierta preparación que debemos de tomar en cuenta nosotros para lo que es el logro de nuestro autoconocimiento y por ende de nuestro propio desarrollo. ¿Va? Bueno, entonces es lo que vamos a tratar precisamente de ir trabajando el día de hoy. El conocimiento, bueno, acerca de nosotros mismos, dice, es una actividad muy beneficiosa e interesante, como ya lo hemos ido viendo. El saber qué es lo que nos hace actuar de cierta manera, por ejemplo, con las motivaciones y demás, el por qué nos enojamos o nos ponemos nerviosos, por qué nos deprimimos o nos angustiamos, es una información muy útil de poseer. Por ejemplo, este tipo de elementos, pues ya lo fuimos trabajando con el desarrollo de la inteligencia emocional a partir de la actividad de nuestro cuadro de valoración respecto a las emociones, qué las provoca a nosotros, cómo reaccionamos y bueno, principalmente al cómo nos ven los demás que reaccionamos ante determinada emoción, ¿va? Entonces, esto ya de alguna manera fue un inicio de cómo se puede trabajar. Sin embargo, por ejemplo, esa actividad, ese cuadrito, lo podemos realizar con muchas personas, con varias personas que sean de nuestra entera confianza, es decir, que van a ser personas que realmente van a responder con seriedad y demás, lo podemos continuar haciendo. Es decir, podemos hacer un ejercicio de valoración continua con las demás personas sobre, oye, ¿me podrías ayudar a responder este cuestionario? Y contrastarlo con lo que yo mismo voy obteniendo de mí mismo. Es decir, cada cierto tiempo podemos realizar esos ejercicios, es decir, contestarlo nosotros, pero también permitir que otras personas lo contesten para comparar pues qué tanto vamos avanzando, qué tanto vamos cambiando con respecto a lo mejor al pasado o a la primera vez que realizamos ese trabajo, ¿va? Entonces por ahí es fundamental esa parte, se los recomiendo y bueno, lo dejamos como una posibilidad. Ya ustedes tomarán en cuenta en qué momento o cuándo lo deciden hacer. Dice, este es el primer paso hacia el conocimiento de uno mismo. Gradualmente empezamos a ver los estados negativos que moran en nuestro interior. Es decir, conforme vamos revisando, vamos trabajando precisamente ese autoconocimiento, pues nos vamos dando cuenta de cuáles son como nuestros, podríamos decirlo así, defectos que tenemos y la razón por la que acostumbramos a hacer ese tipo de cosas o tenemos esos defectos. Pensamos, por ejemplo, en una persona que es continuamente que se enoja bastante, que es muy irascible, es decir, muy emocional. Entonces, bueno, pues, podemos al ir identificando precisamente por qué me he vuelto así, pues puedo ir trabajando sobre esa parte. O si, por ejemplo, me voy dando cuenta de que ante la situación de las matemáticas, a la aparición de las matemáticas o de ciertos temas en particular dentro de nuestras clases de trabajo, pues me molesto, siento determinada emoción, pues bueno, puedo ir tomando en cuenta el cómo poderlo trabajar. ¿Sí? O, por ejemplo, si yo me doy cuenta que a lo mejor a la explicación de un maestro determinado yo no le comprendo el tema como me lo explica, pues puedo, como buena persona asertiva, como ya lo hemos mencionado en aprendizaje autogestivo, bueno, la persona puede, bueno,
comunicarse con el profesor y entonces comunicarse de manera asertiva y pedirle pues que si puede buscar una opción distinta o le puede sugerir nos puede sugerir alguna opción para mejorar nuestro aprendizaje, ¿va? Entonces, eso va a ser importante. Continuamos. Dice, el conocimiento de nosotros mismos incluye el conocer las partes de las que estamos compuestos, de cuáles son nuestras posibilidades, necesidades, limitaciones, habilidades y éxitos. ¿Por qué y cómo actuamos y sentimos? Esto es parte precisamente de lo que ya hemos estado viendo, la parte de las necesidades, la parte de nuestras capacidades, la parte de las limitaciones, es decir, qué es lo que no puedo hacer. Y bueno, que a lo mejor nos puede llevar a guiarnos hacia qué determinadas actividades podemos realizar o si, por ejemplo, ciertas limitaciones se refieren precisamente a ciertas actividades que a mí me interesan, pues a lo mejor puedo identificar el simple hecho de decidir, buscar opciones de cómo trabajar esa limitación. Supongamos que, como lo he mencionado en clases, ¿no? Yo me gustan las matemáticas, pero soy muy malo en matemáticas o no tengo la habilidad para comprender la parte de matemática. Bueno, busco distintos libros, busco distintas personas que me ayuden a explicarme esos temas y demás, y entonces logro superar esa limitación. ¿Va? Las limitaciones en su momento serán buenas también para el desarrollo humano, ya lo iremos viendo más adelante. Los éxitos, aprender de los éxitos, no solo disfrutarlos, aprender también qué hice bien o qué hice que desembocó precisamente en un éxito. ¿Va? Entonces por ahí va esa parte. Las capacidades, bueno, dice capacidad, la mayoría de las personas o de los seres humanos contamos con un gran número de capacidades para enfrentar y poder solucionar los problemas que nos plantean la vida. Es decir, a esto es a lo que se le va a denominar en algún momento determinado las distintas inteligencias múltiples. Es frecuente que esas capacidades las utilicemos de manera mecanizada, es decir, que no las reflexionamos. Por lo tanto, obtenemos resultados poco satisfactorios. Muchas personas pueden descubrir que les va muy bien en alguna materia, pero y de manera inconsciente se dan cuenta de que son muy buenos para eso. Pero no están plenamente conscientes de qué es lo que hicieron bien. Por lo tanto, entonces, el hecho de racionalizar y ejercitar, nuestro potencial mental representa la posibilidad de lograr soluciones existenciales más satisfactorias y asertivas. Básicamente, ¿aquí a qué se refiere? A que reflexionemos, por ejemplo, cuando nos va bien en alguna actividad o en algún trabajo o en alguna tarea, bueno, reflexionar el por qué me fue bien, qué está pasando allí. Aunque a lo mejor nos fue bien y eso es genial, pues bueno, de todo sí es importante a lo mejor detectar qué actividades yo realizo bien, qué actividades o qué actitudes o qué actividades, perdón la palabra de la repetición de actividades, me refiero más bien a qué tipos de conductas tomé en ese momento, qué tipos de acciones y demás. Eso me va a ayudar quizá a darme cuenta de la capacidad que tengo, pero entonces aplicarla de manera consciente. Aplicarla de manera consciente nos va a permitir precisamente que nuestros resultados sean todavía mejor en nuestras actividades que ya entendemos. Pero las actividades que no entendemos nos va a permitir precisamente trabajarlas mejor. ¿Por qué? Porque si yo sé, por ejemplo, que yo soy muy bueno para hacer apuntes y demás, tomar notas y demás, y entonces eso es algo muy bueno para mí, pues a lo mejor eso lo puedo aplicar en alguna materia, algún tema que no me queda muy claro. ¿Sí? Entonces, soy muy bueno para investigar conceptos, ideas, palabras y demás, entonces pues eso también lo puedo aplicar en esa parte. O a lo mejor elementos de las matemáticas podemos aplicarlos a lo mejor al momento de que yo estoy trabajando un tema en específico que me cuesta mucho trabajo. A lo mejor hay personas que, por ejemplo, cuando hay un tema que no comprenden, tratan de explicarlo utilizando referencias, por ejemplo, desde películas, libros o inclusive temas de matemáticas. Recuerdo en una ocasión, en mi caso, que yo llegué a explicar un tema de inglés, lo que es una oración en inglés, cómo se construía y demás, utilizando precisamente conocimientos de recetas de comida para una persona que entendía perfectamente cómo se armaba una receta, pero que no le entendía el inglés. Entonces conecté las dos cosas, la hice consciente precisamente de esa persona, de esa posibilidad, de esa capacidad que ella tenía, y entonces esto le facilitó muchísimo el aprendizaje del idioma inglés, ¿va? Entonces, y en su momento, bueno, se desarrolló, la persona llegó a sacar muy buena calificación, y entonces pues, se dio cuenta precisamente de que podía hacer eso en distintas materias.
principalmente con aquellas que no tuviera la comprensión plena del tema. Sí, entonces a lo mejor en algún momento lo hizo en alguna materia, pero no era consciente de que lo podía hacer en otras materias y no era consciente de cómo aplicarlo. Entonces ahí está un aprendizaje y un avance. Algunas de las capacidades más comunes, bueno, son la inteligencia racional, es decir, la madurez del sentido común y del pensamiento, la capacidad de reflexionar, de conectar nuestros conocimientos previos con lo anterior. El pensamiento principalmente es una de las capacidades cognitivas mucho más ricas en el ser humano. Le permite crear relaciones entre distintos objetos, entre distintos elementos, entre distintas ideas. Le permite precisamente explicarse a sí mismo, explicar a los demás ciertos temas y demás, y entre otras cosas más. Entonces esa sería una parte muy interesante. La inteligencia emocional, que es la que ya hemos estado mencionando. La sensibilidad, que no es otra cosa más que la percepción y reacción creativa, es decir, la capacidad de percibir objetos, pero también tener reacciones que nos permitan construir cosas nuevas a partir de lo que ya aprendimos. Aquí interviene también el pensamiento, sí, porque precisamente el pensamiento nos ayuda a comprenderlas y nos ayuda a comprender que hay una posible relación entre lo que yo estoy viendo en este momento y a lo mejor un producto o una obra de arte que yo deseo producir. Intuición, el cálculo y la deducción lógica y espontánea. La intuición no es otra cosa más que la capacidad de que cuando yo veo un elemento o una acción de la realidad, soy capaz de distinguir cuál es la posible consecuencia que se dé de ese momento o de ese evento. Y por orden lógica, saber quizá cómo puedo resolverlo si es que se puede resolver. Pensemos, por ejemplo, en una situación cotidiana. Tú vas por la calle y de repente ves que a una persona va con muchas bolsas y adelantito del camino de la persona hay un charco de agua. O hay un fragmento o hay un piso congelado y demás, y tú sabes que el piso es resbaloso. Por lo tanto, sabes que esa persona, cuando pase por ahí, es muy posible que se vaya a resbalar y que se le vayan a caer las cosas. Esto implica precisamente la intuición y la capacidad de relacionar cosas o relacionar eventos de manera muy lógica. Eso también funciona para lo que en el momento hablamos de lo que es la interrelacionar conocimientos y demás. Es muy amplio y muy rico en respecto a la función que tiene esta parte, ¿va? Entonces es muy importante también de alguna manera irlo desarrollando en nuestra vida cotidiana. La templanza, es decir, no es otra cosa más que el tener la fuerza y el control sobre las emociones, mantenerse tranquilo, calmado, relajado y en equilibrio. La memoria, que no es otra cosa más que la retención de información. La memoria es fundamental para muchísimas cosas, principalmente para el aprendizaje, es decir, el desarrollar la capacidad de la memoria para poder crear relaciones con los demás conocimientos y demás cosas de la vida, también va a ser importante, ¿va? Y de igual manera para el aprendizaje y para aprendizaje en la cotidianidad y el aprendizaje en la vida cotidiana, perdón, en la academia, ¿va? En aprendizaje autogestivo por ahí, por ejemplo, vamos a estar encontrando precisamente referentes a esta parte de la memoria y al desarrollo, ¿va? Sensitividad, la percepción extrasensorial. La percepción extrasensorial no es otra cosa más que la capacidad precisamente de abstraer ciertos elementos de la vida cotidiana y de alguna manera generar ideas. Pongo un ejemplo muy cotidiano. Vemos dos perros en la calle. Me doy cuenta de que en los dos perros hay ciertas características específicas. Por ejemplo, que tienen cola, que tienen cuatro patas, que tienen, por ejemplo, que los dos ladran y demás. Ese abstraer todas esas cualidades de las que acabo de hablar para generar un concepto denominado perro, hasta cierto punto se le puede definir como percepción extrasensorial. Sentidos sensoriales, bueno, el desarrollo precisamente de nuestros sentidos. La afectividad, que es la capacidad de amar, que es la que ya mencionábamos. La creatividad, que es la capacidad prácticamente de abstraer y de innovar ideas. Por ejemplo, yo puedo abstraer las características principales de un caballo y después combinarlas con las alas de una paloma. Y nace el Pegaso.
Se fijan cómo abstrayendo dos ideas distintas, abstrayendo las alas del ave y abstrayendo las cualidades del caballo y después combinándolas me permito crear algo nuevo. Eso es la creatividad hasta cierto punto, de manera muy, muy básica, claro. Obviamente la creatividad, viéndola desde la perspectiva del arte, desde la misma psicología y demás, obviamente es mucho más amplio. Pero esta es una forma, podríamos decirlo, sencilla, básica de explicar cómo funcionaría nuestra creatividad. ¿Va? Seguimos. Cualidades y defectos. Es muy importante que asumas que eres una persona valiosa. Esto es fundamental, muchachos. Tomar en cuenta que somos personas que valemos, que tenemos derechos por el simple hecho de ser un ser humano, ¿va? Y que por ende somos una persona valiosa para la vida cotidiana. Es decir, a lo largo de nuestra clase y a lo largo precisamente de lo que es también en el de aprendizaje autogestivo, hemos estado viendo cómo es que existe esta relación con los demás individuos, esta posibilidad de que los demás seres humanos también se desarrollen a partir de mi propio desarrollo personal. Entonces, por lo visto, a lo que hemos estado viendo y como se los he estado queriendo mostrar es que todas las personas somos importantes unos para otros de una forma u otra. Una sociedad, por ejemplo, todos los sujetos son importantes en la vida diaria, desde la persona que se encarga del aseo, desde la persona que se encarga de dar clases, desde los estudiantes, desde la persona que hace coordinación en una escuela, desde la persona del transporte público. Cada uno de nosotros tenemos ciertas cualidades distintas y capacidades distintas. El reconocerlas, el identificarlas, nos permite desarrollarnos como seres humanos únicos e irrepetibles y nos permite precisamente la capacidad de descubrir el lugar que yo tengo en el mundo o en la sociedad y entonces ser valioso para ella. Pero lo importante es que tomamos conciencia de eso, del valor que nosotros tenemos ante los seres humanos y ante los demás. Somos también capaces de resolver cualquiera de nuestros problemas y de tener éxito, principalmente educando nuestras cualidades, es decir, desarrollándolas. Aceptarte es asumir el deber de trabajar contigo mismo o contigo misma para desarrollar tus posibilidades. Podrás ir a tu aire, es decir, a tu ritmo, marchando con seguridad si aceptas cuánto eres y tienes, incluidos tus defectos. Ojo, muchachos, los defectos son fundamentales. Ahora, aquí un punto importante es que los defectos son muy relativos, es decir, dependen muchísimo de la cultura y el momento histórico que consideremos, de manera que las valoraciones vergonzantes de los defectos han de ser matizados convenientemente porque oscilan, perdón, ahí me faltó ese fragmento, ¿no? Básicamente lo que lo que me estoy dando a entender con esta idea es que dependiendo de la cultura, dependiendo de la cultura, es como se va a ver algo como defecto o algo como cualidad. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana decíamos, por ejemplo, el chaparrito, por ejemplo, el ser bajito, puede llegar a ser un defecto dentro de determinado contexto, pero en otros contextos no. Por ejemplo, la belleza como tal también ha sido muy relativa, es decir, ha sido considerada de una forma o de otra dependiendo de la cultura. Es decir, una cultura, por ejemplo, puede asumir que las mujeres llenitas son guapas, pero otra cultura puede asumir que las personas delgadas son guapas y que las personas llenitas no lo son. Entonces, no hay tanto como algo aparentemente general que nos diga que es un defecto y que no es un defecto. Depende de la sociedad. Esto es importante, reconocer esa parte, porque eso nos va a permitir darnos cuenta de que los defectos o lo que se ve mal en nosotros, aparentemente por los demás, pues podría ser una oportunidad de superarme. No es malo tener defectos. Lo malo es no aprender a utilizarlos para trabajar en ellos y lograr nuestro desarrollo. Si, por ejemplo, a mí me dicen que soy una persona bastante prepotente, supongamos, y que mi defecto es ser prepotente, a lo mejor en el momento en el que me lo dicen, a lo mejor digo, bueno, a lo mejor es posible que sí lo sea. Entonces, en el momento en que tomo conciencia de él, puedo darme cuenta de cuál es la razón por la que lo soy y quizá cambiar esa causa y entonces cambiar mi forma de ser. Y entonces eso me permite aprender y desarrollarme, cambiar mi forma de ser. Entonces los defectos serían puertas precisamente importantes para nosotros, ¿va? Entonces no los rechacen, al contrario, reconozcan sus defectos, pero reflexionenlos y vean
¿Qué tanto pueden trabajar ese defecto para lograr un desarrollo en ustedes mismos? Cambiarlo. Una vez aceptado, dice, el defecto, bueno, no malgasta energías. Se puede convertir en reto a superar. Un reto. Esa es la palabra más adecuada. Trabajando la propia persona, asumiendo el compromiso de desarrollar alguna habilidad que neutralice los efectos del defecto. Aceptar las cualidades personales y los defectos es una condición previa para evolucionar. Primero tienes que saber qué tienes que cambiar en ti. Porque si no sabes qué tienes que cambiar en ti, entonces no lo puedes hacer. Pero, repito, más allá también del conocer el defecto, también implica el conocer por qué lo tengo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor mi defecto es una conducta y a lo mejor entonces puedo cambiarla. Si mi defecto a lo mejor es que no puedo comprender determinado tema, pues a lo mejor entonces necesito cambiar la forma en que se me explica. Y entonces ahí entra la parte precisamente del diálogo, ya sea con el maestro, con la persona que intenta explicarme el tema, o si por ejemplo yo lo estoy investigando, pues a lo mejor por mi cuenta, a lo mejor y la forma en que estoy utilizando para aprenderlo no es la más adecuada. Entonces puedo buscar otras opciones. Entonces descubrir la causa me permite cambiarla. Las cualidades, bueno, son recursos positivos que sirven para muchísimas aplicaciones, entre otras, superar los defectos. Todos los seres humanos debemos valorarnos por nuestras cualidades. Por ello, acrecienta el poder de cada uno. Todos los seres humanos tenemos derecho a tener defectos. Eso es algo fundamental. Tiene que ver con que el hecho de tener defectos nos permite precisamente desarrollar. Es una puerta de posibilidades. Pues son parte de nuestra naturaleza y configuran nuestra singularidad personal. Permítame. Listo. Ok, bueno, muchachos. Hasta aquí terminamos el día de hoy con este tema. Les voy a pedir, por ejemplo, al día de hoy, bueno, que hagamos una lista de 10 cualidades y 10 defectos nuestra. Y de igual manera le vamos a pedir a otra persona una persona de confianza, que haga una lista de lo que son 10 cualidades que ve en nosotros, pero también 10 defectos. ¿Va? Si no encuentra los 10 defectos, no encuentra las 10 cualidades, no hay problema. Bueno, ahora sí que las que la persona encuentre o las que nosotros encontremos. ¿Va? El ejercicio que vamos a estar realizando precisamente es comparar el cómo nos ven los demás y cómo nos vemos nosotros. Recuerden que esto es un proceso de crítica constructiva, no es destructiva. Así es que hay que ser respetuoso con nosotros mismos, pero también con los demás, si nos toca a nosotros hacer una lista de las cualidades y defectos de otra persona. ¿Va? Ok, si tenemos alguna duda, pues podemos hacer llegar el mensaje con nuestras preguntas directamente al grupo. ¿Va? Continuamos.